¿Por qué creer en Jesús? Número uno, porque Él es rey. Es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Eso dice la Biblia. Y Jesucristo dijo con sus labios que de los judíos procede la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él es rey, rey de Israel, rey de los judíos. Número dos, Él es el rey de la rectitud. No ha existido un hombre en la faz de la tierra más recto que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso creo en Él, porque Él es el rey de la rectitud. Es el rey de las generaciones. ¿Qué es eso? Es el rey de las edades. Amén. ¿Qué significa? Por siempre y para siempre. Es el rey de la eternidad. Por eso creo en Jesús, porque es el rey de la eternidad. Es el rey de gloria. Él es soberano. Por eso creo en Jesús. Número 7. Nada define los límites de su amor. Por eso creo en Jesús. Porque nada define los límites de su amor. No tiene límites para amar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso creo en Él. Por eso es mi rey. ¿Cuántos dicen amén? Él es fuerte. Aún siendo débil, cuando el mundo pensó que era débil, su debilidad vino a ser la fortaleza y la salvación para muchos. Número 9, Él es sincero. No existe uno más sincero que Él. Número 10, Él es eternamente firme. ¿Qué es eso? Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Amén. Número 11, Él es bondadosamente inmortal. Su bondad es inmortal. No cambia, nunca muere. ¿Cuántos dicen amén? Su imperio es el poder de Él. El poder de Jesucristo es su imperio. Su misericordia no es parcial. ¿Cuántos saben qué cosa es la parcialidad? La parcialidad es algo que cambia, algo que tiene un límite. Amén. Su misericordia no es parcial. Por eso es mi rey, por eso creo en Jesús. Número 14. Él es el salvador de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo amo. Él es el centro de la civilización. Aún entre los tiempos que estamos viviendo hoy en día, la civilización que vivimos, la tecnología y todos los avances que existen, Él es el centro de todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? 16. Él es incomparable. A Jesús no se puede comparar con ningún religioso de la historia, con ningún filósofo. Él es incomparable, no tiene comparación. Número 17. Él es la idea de la teología. Jesucristo es la idea de la teología. Siempre he dicho que nosotros cuando estudiamos teología, si Él no es el centro de la teología, entonces la teología que usted estudia es de hombre, pero no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el centro de la teología es Él. Por eso creo en Él, por eso le amo. Número 18. Su filosofía no ha sido jamás derrotada o vencida por ningún filósofo, por ningún religioso a lo largo de los 2000 años que estamos viviendo de la era cristiana. Su filosofía jamás ha sido derrotada, ni en el tiempo de Él, ni después de Él, ni aún en estos tiempos, ni en los tiempos que vendrán. La filosofía de nuestro Señor Jesucristo jamás ha sido derrotada. Por eso creo en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 19. Él fue el único calificado para ser el Salvador. No existía en la tierra, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, una persona calificada para ser el Salvador del mundo. Amén. Número 20. Jesucristo defiende a los débiles. Esta es la parte que me gusta mucho. De todo por lo que creo en Jesucristo. Él defiende a los débiles. Hubo una mujer en los tiempos de Jesús que fue supuestamente agarrada en adulterio. Y en el momento que ella no se podía defender, en el momento que ella estaba débil, Jesucristo les dijo a los fariseos: si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Y él, siendo el único calificado para juzgarla según la ley de Moisés, no la juzgó. Porque a los indefensos y a los débiles, Él defiende. El mundo nos quiere juzgar. El mundo nos quiere condenar. El mundo nos quiere limitar.
Pero si tenemos fe y tenemos confianza en aquel que defendió a aquella mujer en aquel entonces, frente a los que la querían condenar, también te defenderá a ti y te ayudará a ti y me ayudará a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo es Dios. Él es la llave del conocimiento, número 21. Número 22, Él es la puerta de la liberación, número 23. Él es el camino de la paz, número 24. Él es indescriptible. A Jesús no se puede describir. 25. Él es incomparable, eso lo dijo ahorita ya. Él es irresistible. Y este me gusta mucho, ese es el número 26. Él es irresistible. Tanta atracción tiene Jesucristo que es irresistible. Aquel que verdaderamente tiene un corazón sincero. Jesucristo es completamente irresistible. El amor que procede de Él, la misericordia que procede de Él, el poder que procede de Él, es irresistible. No lo puedes resistir. No puedes vivir sin Él. No te lo puedes sacar de aquí. Muchos que quieran quizás sacarse a Jesucristo del corazón o de la mente, jamás podrán hacerlo porque Él está ahí. Él es irresistible. Amén. Estoy hablando de los sinceros, estoy hablando de los verdaderos. Porque muchos que son hipócritas pueden decir con palabras hoy que creen en Jesucristo y mañana no lo creen. Y tú lo ves que lo muestran, que no lo creen. Pero a los verdaderos, a los sinceros, jamás te lo podrás sacar de aquí, de la mente. Por eso es que Jesús es irresistible. Cuando dicen amén, ese es el 26. El 27, ni la muerte ni la tumba lo pudo detener. ¿Saben por qué? Porque aún la muerte y el sepulcro entendieron de que Él no podía ser detenido. De que Él había nacido para vivir. Amén. Y había nacido para darle vida a todos aquellos que creyesen en Él por la resurrección de los muertos. Por todas estas 27 razones que les leí acá, son por las que yo creo en nuestro Señor Jesucristo. Por las que les leí acá nada más, hay muchas más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué lindo es el Señor. Hoy vamos a ver ese poder de atracción que hay en Jesucristo. ¿Qué nos atrajo a Jesucristo? Si yo les hago una pregunta, no respondan, no voy a hacer una pregunta a alguien específicamente. Si yo les hago la pregunta, ¿qué te atrajo a Cristo? ¿Qué te atrajo al Señor? ¿Qué te acercó a Él? ¿Cuál fue la necesidad que te acercó a Jesucristo? Vamos a leer Mateo capítulo 11, vamos a leer el versículo 28. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y que nos guíe su Santo Espíritu. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Creo que solamente vayamos meditando en el versículo. Por todas las razones que leímos anteriormente, hay otra. Y es esta. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Seguimos leyendo versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo. Volviendo a la pregunta que les hice. ¿Qué fue lo que nos atrajo a Jesús cuando vinimos a Él? ¿Qué necesidad fue la que atrajo tu vida a Jesucristo? ¿Por cuál fue la razón que te acercaste a Él? Amén. Y vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Es fuerte, es sin filtro, como dice la pastora. Es sin filtro, pero es lindo y es... ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que nos atrajo a Jesús? ¿Una necesidad financiera? ¿O qué fue lo que nos atrajo a Jesús? ¿O una necesidad espiritual? Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Me acuerdo lo más importante por lo que yo me acerqué a Jesucristo, teniendo aparentemente todo. Escuchen bien, teniendo aparentemente todo, la razón por la que me acerqué a Jesucristo era prácticamente indescriptible. No podía describir la necesidad en el pecado. Había una carga
sobre mi vida que no me dejaba vivir, que no me dejaba continuar. Eso fue lo que me lo que me acercó a Jesucristo. Y yo decía, ¿qué hay en este Jesucristo? Que dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y me acuerdo cuando me acerqué a Jesús, Él conocía las intenciones de mi corazón. Cuando penetró en mi corazón, me libró de todas esas cargas y me hizo libre. Amén. Dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y el próximo versículo del 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando me acerqué a Jesucristo, o muchos que se han acercado a Jesucristo, porque no hablo de mí solamente, todos ustedes que están acá y los que nos ven, se han acercado a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos acá han sentido liberación de sus almas? Porque ninguno de los que estamos acá, habiendo llegado a Jesucristo, si no sentimos liberación de nuestras almas, usted todavía no ha llegado a Cristo. Y Cristo todavía no ha llegado a su vida. Amén. Entonces, lo más lindo y lo más importante es que cuando nosotros llegamos a Cristo, experimentamos el descanso que Él prometió. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Hay una carga sobre nosotros que nosotros no podemos llevar. Es el pecado. Escuchen bien, hasta la falta de compromiso. Es una carga que usted lleva aquí, no la puede llevar usted. Tiene que entregársela a Jesucristo. ¿Compromiso con qué? Con su palabra, con su iglesia, con la palabra, leer la escritura, obrar, como dice la hermana. El que no obra es como una persona que se mira en el espejo y se olvida cómo era y se va. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, yo os haré descansar. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. El título de esta palabra se llama La atracción que tiene Jesús. Hace mucho tiempo predicamos sobre eso. La atracción que tiene Jesús. Qué atractivo es mi Señor. Qué lindo es mi Señor. Tiene un poder que me atrae hacia Él. Tiene un poder que cuando lo miro, lo único que quiero es seguirme acercando a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. No existe ni existirá en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, una persona tan atractiva como Jesús, tan bella como el Señor, tan hermosa como el Señor, amén, tan poderosa como el Señor. La necesidad que nos acerca a Cristo fue el perdón de nuestros pecados. Había algo que yo necesitaba sacar de mi vida. Había algo que me quería quitar completamente de mi vida, pero yo no podía. ¿Y qué necesitaba? A ese Salvador. Amén. Yo no lo sabía. Solamente yo sabía que estaba en Él algo que me atraía hacia Él. ¿Y qué era? La necesidad de mi pecado. Amén. Ya no podía con el pecado. Ya no podía con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aún teniéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que en el momento que creas que lo tienes todo, eso no es todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso usted no lo puede llevar. Hay algo más fuerte, hay algo más profundo. Es el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Mateo capítulo 16. Vamos a ver por qué el Señor es atractivo. Mateo capítulo 16. Vamos a leer por qué el Señor es tan atractivo. ¿Por qué en el Señor hay un poder de atracción tan grande? Entendí que solamente en uno solo había vida. Yo practicaba otro tipo de religión, no voy a entrar en detalles, pero muchos saben. Había tenido experiencias en diferentes cosas en la vida, en el mundo. Escuchen bien, ninguna de esas cosas tienen vida. Todas están muertas. Y no llenan la necesidad del hombre. No llenan el vacío del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que en Jesucristo nosotros estamos completos. No nos falta nada. Estamos llenos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te falta algo, examínate. Hay un problema. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Porque Él es más que suficiente para llenar, rellenar, rebosar, repletar nuestras vidas de abundante espiritualidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que necesita el hombre? El hombre no necesita más nada. El hombre no necesita finanzas, el hombre no necesita prosperidad, el hombre no necesita ninguna de esas cosas. El hombre lo que necesita es que Jesucristo cada día abunde más en su vida. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y vosotros quién diceis que yo soy? Esto nos habla de algo personal, de que al Señor le importa, o no le importa, mejor dicho, para que lo vean mejor, no le importa la opinión del mundo, le importa la opinión de los que están cerca de Él. Y dice: el mundo no me interesa que me diga Mahoma, o no me diga el ángel del Señor, como le dicen los testigos de Jehová. A mí no me importa que el mundo me diga de una manera. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y mire lo que le dice Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice en el versículo 17, dice: entonces Jesús respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tener la revelación de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Escuchen bien. Hay muchos me dicen: no, porque Jesucristo es el que me bendice, es el que me abre puertas, es el que me prospera. Digo: te equivocaste. Porque tener la revelación de Jesucristo es tener primeramente, Él es el Hijo de Dios. Él es el que perdona todos los pecados, es el que primero tiene todas las razones que leímos al principio. Si no tiene todas esas razones primero, la demás es pura filosofía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Pura, pero pura filosofía. Jesucristo no vino a prosperar a nadie financieramente. Jesucristo vino a salvar nuestras almas, a salvar nuestras vidas, a llenarnos de bendiciones espirituales, a que seamos participantes de su divinidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque muchos quieren caminar en calles de oro acá en la tierra, como supuestamente caminaremos en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, reprenda a todos los predicadores estos que predican prosperidad nada más. Entonces, qué lindo es creer en nuestro Señor Jesucristo, porque dice que somos bienaventurados cuando tenemos la revelación que no solamente nos la reveló nadie, sino nos la reveló nuestro Padre que está en el cielo. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. No fue ningún hombre en esta tierra, en esta vida. ¿Por qué Jesús es el todo en mi vida? ¿Y por qué debería ser Jesús el todo en mi vida? ¿Por qué creemos en Jesús y por qué deberíamos creer en Jesús? Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que habían creído y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo esto: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué fue lo que nos acercó a Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Creemos en Jesús porque Él es el que te da los panes y los peces? Escucha bien, ¿creemos en Jesús porque Él es el que te da los panes y los peces? ¿Es porque te abre supuestamente la puerta financiera, te da un trabajo nuevo? ¿Te da una bendición material? ¿Creemos en Jesús por eso? No, no podemos creer ni acercarnos a Jesús por eso. Jesús le dijo a ellos: si no te comes mi carne y te bebes mi sangre, no tienes vida en ti mismo.
Y entonces dice que muchos de sus discípulos, porque llegaron a ser discípulos, muchos de sus discípulos ya no le seguían y volvieron atrás. Así le pasa a muchos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Llegan a las iglesias porque les prometen en la calle que en la iglesia van a ser prósperos, que en la iglesia van a tener prosperidad financiera, que en la iglesia Jesucristo le va a multiplicar los panes y los peces, que en la iglesia Jesucristo le va a dar una gran pesca como se la dio a Pedro, la pesca milagrosa. Pero no le dicen que la iglesia constituida por nuestro Señor es el lugar donde es nuestros pecados perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón creemos en Jesús? ¿Por qué deberíamos creer en Jesús? ¿Porque me bendice? No. Cuando me bendiga le doy gracias. Cuando me bendiga. Si me bendice. Si no, igual le doy gracias. Porque lo primero es que Él ha perdonado nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que predicarle a la gente. ¿Sabes por qué? Porque hoy le presentamos a la gente a un Cristo de necesidades. ¿Te falta dinero? Él es tu proveedor. ¿Estás enfermo? Él es el que te sana. Pero no te dice, eres un pecador, Él es el que te perdona. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 64 de ahí mismo de Juan 6 dice, pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quienes habían creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú ves que muchos están en las iglesias, vienen, están por un tiempo y después se van y vuelven otra vez a sus actividades naturales y normales, usted puede decir, nunca creyó en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Significando que sus pecados todavía no son perdonados. ¿Hasta acá? ¿O no han sido perdonados? Vamos a ver dos ejemplos, escuchen esto, de dos hombres con dos condiciones totalmente diferentes, naturales, pero las espirituales eran las mismas. Escuchen bien, dos hombres. Las condiciones espirituales eran las mismas, pero las condiciones físicas eran diferentes. Amén. Vamos a ver en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, Marixa, vamos a leer. Y este primer ejemplo es el siguiente. Un hombre que todo lo que tenía se lo había ganado robando. Amén. Su condición espiritual era ¿la de qué? La de un hombre pecador. Amén. Marixa, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Para un momentico, notemos lo siguiente. Él era jefe de todos los recolectadores de taxes. Cuando usted estudia un poco de historia, esta gente eran los que más dinero tenían. Amén, porque él era el representante de todos ellos. Aparte de lo que él robaba, también ellos tenían que darle dinero a él, significando de que Zaqueo estaba bien posicionado financieramente. Tenía mucho dinerito. Fíjese si tenía mucho dinero, que dice que lo que él había robado lo iba a devolver 4 veces. Ni doble dijo 4 veces lo voy a devolver. Fíjense si tenía dinero. ¿Amén? ¿Sigue? Procuraba ver quién era Jesús. Dice que él procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué significa eso? Que había algo que estaba atrayendo a Zaqueo, ¿a dónde? A Jesús. ¿Y qué era lo que lo estaba trayendo? Ni él mismo sabía, pero algo le atraía a Jesús y se las ingenió para hacer cualquier cosa para encontrarse con Jesús o que Jesús tuviera su atención. ¿Cuántos dicen amén? Porque era bajito de estatura, era pequeño y se encaramó en un árbol. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Dice que corrió. Siga. Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús pasa por ahí, cuando ve a Zaqueo le dice: Zaqueo, ¿qué tú haces ahí?
desciende, ven, baja, vamos a tu casa. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque ya Jesús sabía con la intención que Zaqueo se le estaba acercando. Zaqueo no se le estaba acercando por una posición financiera. Zaqueo se le estaba acercando porque había una necesidad dentro de él y necesitaba ser perdonado. Pero él mismo no lo sabía. Él mismo no tenía idea de cuál era esa necesidad. Por eso te pregunto, ¿cuál fue tu necesidad el día que te acercaste a Jesús? Yo sabía algo que me acercaba a Jesús, pero no sabía qué era hasta que experimenté el perdón de todos mis pecados. Es lo más lindo, lo más grande que puede experimentar el hombre. Recibir el perdón de Jesucristo. Sigue, Marix. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A Jesús no le importa la opinión del mundo. A Jesús le importa con la intención con la que usted y yo nos las acercamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? El mundo puede decir muchas cosas. Mira, decían de Jesús, y entró a la casa de un pecador, un judío. No podía juntarse con los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siga, Marisa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús estaba sentado con Zaqueo. Me imagino haciendo como una escenografía. Yo me imagino que a lo mejor Zaqueo le ofreció quizás un pedazo de pan, le ofreció agua, quizás a lo mejor le ofreció algo de vino. Zaqueo tenía dinero, en su casa debería haber tenido estas cosas. Y dice Zaqueo poniéndose en pie. ¿Ustedes saben qué significa eso espiritualmente? Se posicionó en Cristo. Se paró delante de él y le dijo con toda firmeza: Señor, si he defraudado, escúcheme, y algo he robado, lo voy a devolver 4 veces. ¿Y qué dijo Jesús? Vamos. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham. Qué lindo. Entonces lo que importa, escuchen esto, es con la intención que nos acercamos a Jesús. Amén. No te acerques a Cristo por una simple posición. No te acerques a Cristo por recibir algo de Él que no sea primeramente el perdón de tus pecados, que no sea primeramente la liberación de tu alma. Amén. Si Cristo conoce de que esa no es la intención en tu corazón, usted, ni yo, ni usted que me ve por acá, ni por acá, jamás vas a recibir nada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el primer ejemplo. Número 2, el segundo ejemplo. Uno que se lo había ganado todo, en vez de robando como Zaqueo, con su trabajo. Era un hombre devoto de Dios. Hacía limosnas, dice la Biblia. Y siempre estaba pendiente del pueblo de Dios, aunque no era judío, era romano. Amén. Hechos capítulo 10, Marixa, del versículo 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Dice, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Ustedes saben quién es Cornelio, ¿verdad? Amén. Entonces, el primer ejemplo tenía 2 condiciones, una espiritual y una material. La material era que era bien próspero, pero se lo había ganado todo robando. La segunda era que necesitaba ser perdonado en sus pecados. Ahora, este hombre tenía 2 condiciones. Era próspero financieramente, pero se lo ganaba trabajando. Era soldado, era romano, era un centurión. Escuchen bien. Pero también tenía una condición espiritual. ¿Y cuál era? Que sus pecados también necesitaban ser perdonados. Aunque era un hombre devoto de Dios, allá afuera hay muchos que dicen que creen en Dios. De hecho, entre nosotros hay muchos hermanitos que dicen creer en Dios, pero sus obras no muestran que creen en Dios. Amén. Dice que Cornelio era devoto de Dios. Hacía limosnas al pueblo de Israel. Marixa. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Para un momentico. Dice que él y toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios. ¿Pero era salvo? ¿Tenía la salvación? ¿Tenía el perdón de los pecados? ¿Había sido restaurado? No. Quizás lo tenía todo. Tenía su casa, su familia, tenía prosperidad, tenía de todo, pero había una necesidad que a Cornelio le ahogaba
Escuchen bien. Y era la necesidad de sus pecados ser perdonados. ¿Sigue, Marisa? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, ¿a quién oraba él? Oraba a Dios. Y era romano, era idólatra. Oraba a Dios, dice la Biblia. Pero ¿estaba perdonado? No estaba perdonado. Amén. Entonces no importa la posición financiera que usted tenga allá afuera. Amén. Porque muchos dicen, yo no necesito a Dios. Muchos dicen, yo no necesito a Jesucristo, yo no necesito a la iglesia. O yo lo hago a mi forma, o a lo que sea. Pero esa es la forma de Dios. Esa es la manera de Dios. Amén. ¿Sigue, Marisa? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, vemos como Dios se le manifiesta a Cornelio a través de un ángel y le dice que vaya a buscar a Pedro. ¿Por qué? Pedro tenía el evangelio que Jesucristo le había mandado. Amén. El evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso fue que el ángel se le apareció, porque Dios conoció la necesidad que tenía Cornelio en su corazón. Amén. Que Cornelio dice que era temeroso de Dios, él y toda su familia. ¿Y por qué? Escuchen esto, ¿por qué? Ahora entiendan algo teológico. ¿Por qué Dios mandó el ángel a Cornelio? En el tiempo que está sucediendo esto, Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Y Cornelio, siendo un centurión, escuchen esto, siendo un centurión romano, estaba afligido de ver cómo Roma perseguía a su pueblo. Y estaba afligido, sentía él que estaba pecando y se sentía un hombre inmundo, un hombre pecador. Amén. Y por eso fue que Dios, cuando Dios conoció la condición de Cornelio, le mandó la salvación a su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la condición de Zaqueo y la de Cornelio, en una parte eran diferentes porque uno había robado bastante y el otro se la había ganado con su trabajo. Pero había una que era igualita, que era la espiritual. Los dos necesitaban perdón y salvación de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por cuál es la razón por la que nosotros oramos a Dios? ¿Por cuál es la razón por la que nos acercamos a Dios? ¿Por cuál es la razón? No sé si van entendiendo. Amén. A mí me pregunta, pastor, ¿es válido pedirle a Dios que me abra la puerta en un trabajo nuevo? Hijo, yo no se lo pido. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que ordena tus pasos y los míos. Si yo siento que tengo necesidad de cambiar de trabajo, Señor, tú conoces mis caminos, conoces mis pasos, ayúdame. Pero hay personas que se pasan la vida pidiéndole trabajos nuevos al Señor, finanzas nuevas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Primera de Juan dice, si alguno pide algo conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que pedir nosotros es, ¿cuántos saben que nuestros pecados, aunque ya fueron perdonados eternamente, cuántos le fallan a Dios diario? Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios diario. Tenemos que ser igual que Mateo, que se golpeaba en el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí. Ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, que soy un hombre pecador. Amén. ¿Cuál es la oración que debe ser nosotros delante de Dios? Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, que... Entonces están acá. Ya no fuiste cambiado. Tienes que seguir siendo transformado. Tienes que seguir cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay cristianos que hoy en día son los mismos cristianos de hace 20 años atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Por eso le amo tanto. Por eso le adoro tanto. Por eso me acerco a Él. Porque en Él es donde está el cambio. En Él es donde está la transformación. Amén. Diario. El cristiano que fui ayer, ya no puedo serlo hoy. Tengo que ser mejor de lo que fui ayer. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una necesidad espiritual y es esa. Bendito sea el Señor. Marisa, en el versículo 30, brinca el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Sí. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Sigue. Hasta que te diga. Envía pues a Jope y hace venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón con un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Para un momento. Cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, le habían pasado 4 días después que recibió la revelación del ángel. 4 días tomó Pedro en llegar a la casa de Cornelio. Y escúchate lo siguiente, Cornelio le dice: ahora tú tienes que decirme todo lo que tú tienes que decirme. Todo lo que Dios te ha mandado decirme, necesitas decírmelo. ¿Y qué era lo que Cornelio necesitaba escuchar? Porque Cornelio nunca había escuchado acerca del perdón. Necesitaba escuchar acerca del arrepentimiento. Y es lo que exactamente Pedro le predicó. Dice que mientras Pedro le predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro dijo: ¿y quién soy yo ahora para limitar a Dios? ¿Y quién soy yo ahora para impedir el bautismo en aguas? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál fue la necesidad que acercó a Zaqueo y que acercó a este hombre al arrepentimiento? El perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que su necesidad y la mía no sea que nuestros pecados sean perdonados. Y no solamente escucharlo, usted tiene que sentirlo en su cuerpo. Usted tiene que sentirlo en su alma, que sus pecados son perdonados. De lo contrario, mis amados, todavía usted no está acercando a Cristo con las intenciones correctas. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué usted se atreve a decirlo, pastor? Porque la Biblia dice que Jesús cree y sabe en los que no creen. Seguimos avanzando. Ya estamos terminando, casi introduciendo. Entonces, ¿qué nos acercó a Cristo? Qué lindo. ¿Qué nos acercó a Cristo? La necesidad de nuestros pecados o nuestros pecados ser perdonados. Me dio un corazón nuevo, uno me dio y enseñó a predicar sobre él. No hay otra cosa más linda que, aparte después de recibir el perdón de nuestros pecados, es acerca de hablar y predicar sobre él. Mi esposa es testigo. En cualquier momento que a mí me abren una puerta, ustedes no sé si se acuerdan, hay personas que abren la puerta de su casa con la rendijita. Cualquiera que me abra una rendijita nada más de la puerta para predicarle, usted puede estar seguro que le voy a predicar. Amén. Porque aparte de haber cambiado mi vida, haber cambiado mi corazón, me enseñó a predicar de él. Con valor, con valentía, sin avergonzarme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les voy a contar un testimonio rápido. Me acuerdo un día, yo estaba con mi mamá, no estaba ni con mi esposa. Mi mamá sí le puede testificar de eso. Estábamos en emigración, ahí cerquita aquí de Miami Garden. Estábamos ahí y estaba aquello, no estaba tan lleno de gente, pero había gente. Y estaba ahí y yo estaba escuchando música con los audífonos míos, muchachos, y empecé a sentir un calor en mi cuerpo. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Y empecé a escuchar una voz dentro de mí que me decía: no te puedes ir de aquí sin predicarle a la gente. Y yo decía: ay, Señor, reprende al diablo. Yo decía: Señor, reprende al diablo. Y yo decía: no. Y era un fuego que me consumía, que no podía irme de allí sin predicarle a la gente acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Bueno, para hacerte el cuento corto, largo, o largo, corto, ya cuando nos íbamos, me tuve que parar en pie en medio de aquel salón y decirle a la gente, lo dije en inglés y en español. En inglés no sé ni cómo lo dije porque en aquel entonces todavía no hablaba muy bien. Escuchen bien, en inglés y en español lo dije. Prediqué acerca del arrepentimiento y dije que todos los hombres necesitaban arrepentirse porque todos eran pecadores y habían pecado. Y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y muchos que estaban allí dijeron amén. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando Cristo ha perdonado nuestras vidas, una de las cosas que sucede es que usted nunca tendrá miedo de predicar de Él. Si usted en algún momento ha sentido miedo de predicarle a otras personas acerca de Cristo, yo pudiera decirle: usted es un cobarde o una cobarde. Y número 4, me hizo feliz. Yo pensaba que era feliz. Escuchen bien, yo pensaba que era feliz. En el tiempo antes de Cristo, mi vida, quizás esto me hacía feliz. Algo material me hacía feliz.
Un carro me hacía feliz. ¿Cuántos dicen amén? Una casa, no sé, una relación me hacía feliz. Ninguna de esas cosas te hacen feliz. Ninguna de esas cosas llenan el vacío, la necesidad que el hombre tiene de Jesucristo, de Dios en el corazón. Estoy terminando. Amén. Estoy introduciendo. ¿Cuántos dicen amén? Sonríe, Dios te ama. Sonríe, que Dios te ama. Ninguna de estas cosas te hacen feliz. Solamente el perdón de Jesucristo te hace feliz. Amén. Y por ese perdón es que usted y yo vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algo. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. O sea que la ignoraba, en otras palabras, la ignoraba. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciéndole: despídela, pues da voz detrás de nosotros. Respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, yo entiendo. Pero aún hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada o liberada desde aquella misma hora. Escuchen bien. ¿Cuál fue la necesidad que atrajo esta mujer a Jesús? La Biblia dice que era una mujer cananea. No dice que era una mujer judía, ni dice que era una mujer samaritana, ni dice que era una mujer cananea. Amén. Que no tenía ninguna relación con los judíos, en otras palabras. Escuchen bien. Y ella se acercó a Cristo y le dijo: Señor, hijo de David. Ustedes saben en la etimología de las expresiones qué significa eso. Rey. Nadie le decía, escucha esto, hijo de David a Jesús, sino aquel que reconocía que él era rey. Escuchen bien. Y por esta razón fue que Jesús le prestó atención y le dijo: hija, no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Y le dijo a ella: aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, sorprendido, le dijo: oh mujer, le dijo, grande es tu fe. Ahora, ¿cuál fue la necesidad que atrajo esta señora a Jesucristo? Algo que le afligía a ella misma. Amén. Y era la liberación ¿de qué? De su hija. ¿Qué te quiero ministrar con esto? Oye esto. Que a veces nosotros tenemos que ponernos a interceder por otros para que lleguen al conocimiento de la salvación. Y dejar de estar orando: Señor, bendíceme aquí, Señor, bendíceme allá, Señor aquí, Señor allá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos acá. Dice la iglesia, cuando estaba reunida, Pedro estaba preso. La iglesia estaba reunida clamando para la liberación de Pedro. Y un ángel fue enviado de parte de Dios y sacó a Pedro de la cárcel por delante de los ojos de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que ese poder, sí, todavía existe ese poder. Número 2, vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Escuchen bien. Iré y lo sanaré. Jesús estaba disponible, Jesús estaba dispuesto. Dice: yo voy a ir, lo voy a sanar. Y mire lo que le dice el centurión. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos creen en eso? Hay muchos de nosotros como cristianos que no nos conformamos con la palabra, que no creemos a la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Estamos buscando otras opciones en el Señor, o buscan otras opciones en el Señor. Amén. El centurión sabía que solamente con la palabra de Cristo no había necesidad ni de que Cristo fuese a su casa. Esto es fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál fue la necesidad que atrajo a este centurión a Jesucristo? El poder que había en Cristo. El poder que había en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No tengo necesidad de que vayas a mi casa, porque número uno, no soy digno. ¿Qué nos dice eso en la etimología de las expresiones? Me moví un telo ahora mismo, digo. En la etimología de las expresiones, soy un hombre pecador. Está reconociendo su condición delante de Dios. No soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y yo sé que la va a creer. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que estoy sujeto a la ley también. Y yo tengo poder y digo, haz esto y esto se hace. Haz aquí y allá se hace. Y si tú lo dices, yo lo creo. ¿Qué va a hacer? Jesús lo dijo y dice que mientras aquel centurión llegaba, dice que vinieron a él y le dijeron, tu siervo ha sanado. ¿Ustedes creen que la vida de ese señor no fue transformada en ese momento? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué acercó a este señor a Jesucristo? La necesidad por otra persona. Cuando acercó por la necesidad de otra persona, se encontró con su propia necesidad, que era el perdón de sus pecados. ¿Cuál era? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? La escritura en estas partes acá no da muchas referencias sobre el perdón de este centurión, pero usted puede estar convencido de que recibió perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque ninguna persona que se tropezaba con Jesucristo con esta condición salía sin ser perdonado. Todos eran perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo, yo vine a salvar lo que se perdió. Yo vine a rescatar a los que estaban perdidos. ¿Cuántos dicen amén? A los que no encuentran el camino para llegar. Qué lindo. Entonces, seguimos reflexionando sobre la pregunta, ¿qué nos atrajo a Jesús? Yo sé que Dios bendice. Yo sé que Dios abre puertas. Yo sé que Dios puede poner tu vida quizás en una posición financiera completamente diferente. Yo sé, pero ese no es el evangelio. Amén. Ese no es el ejemplo. Esa no es la necesidad del hombre. ¿Cuántos dicen amén? La necesidad del hombre diaria es el perdón de nuestros pecados. La necesidad del hombre diaria es la transformación del hombre. Amén. Cuando usted escucha estas cosas, usted es cambiado, usted es transformado, usted es combustido en su corazón y usted sale y usted puede ganar a 2 o 3. Pero si el evangelio no está centrado en lo que Jesucristo nos predica, nos enseña, entonces estamos perdidos. Amén. ¿Qué nos atrajo a Cristo? Vamos a ver algo que a mí me impresiona mucho. Escucha esto, después que vine a Cristo, ¿qué es lo otro que me atrae a Jesucristo? Su palabra. Amén. Porque había algo que me atraía a Cristo. Yo no sabía qué era. Era el perdón de mis pecados. Ahora ya estando en Cristo perdonado, hay algo que me atrae más a Cristo. ¿Qué es? Su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No existe palabra más hermosa, no existe palabra más bella, no existe palabra más dura, no existe palabra más... Mateo capítulo 7, versículo 28. Miren bien. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Cuántos de los que estamos acá, de los que me ven acá y de los que me ven, porque sé que me estás mirando? Escuchen bien. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy, después que tenemos 15, 5, 10, 20 años en el evangelio, nos seguimos admirando de su palabra? Nos seguimos impresionando con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es bien difícil decirle eso amén, ¿eh? Amén. Después de 5, 10, 15 años, nos seguimos impresionando con la palabra como mismo nos impresionábamos al principio. Y Jesús, en el contexto que dice esto, está hablando de 2 hombres que edifican, uno que edifica en la arena y uno que edifica en la roca. Amén. Qué lindo. Su palabra. Y esta es una de las partes más difíciles hoy que se hace predicar en las iglesias, o se hace que los hermanos reciban la palabra. ¿Por qué? Cuando tú les hablas de lo duro y lo impresionante que es la palabra del Señor, muchas veces no la reciben. Dice que el pastor predica muy fuerte.
El pastor es muy recto con la palabra. Que me libre el Señor que el día que no sea así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo. Porque Jesucristo a lo blanco le decía lo que es blanco y a lo negro le decía lo que es negro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué me atrajo a Jesús después de haber recibido el perdón de los pecados? Su palabra, su doctrina. No existe algo en lo que más me regocije yo que en su doctrina, que en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, si el pie te es ocasión de caer, córtatelo. Eso me impresiona a mí. Si el ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso me impresiona a mí. Me admiro de su doctrina. El que no deja madre, padre, madre, hijo más que a mí no puede ser mi discípulo. El que no aborrece padre, madre, hijo más que a mí no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz y muera cada día no puede ser mi discípulo. ¿Qué define la vida de un cristiano? La experiencia del perdón de sus pecados y de lo que te admires de la palabra de Jesucristo. Porque muchos se escandalizan de la palabra de Jesucristo. Duras son estas palabras. Escucha esto, duras son estas palabras. Jesús le dijo a Pedro, también puedes irte. Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Cuántos dicen amén? El verdadero va a decir, solo tú tienes palabras de vida. Aquí me quedo, aquí permanezco. Pero el que no lo es, en el momento tiene de primera opción la puerta y dice, ¡fu! Me voy. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada ¿qué dice? Inmarcesible. ¿Qué dice? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que tengas que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas, ¿qué dices? Pruebas. Hay muchos se les predican hoy lo que les estaba diciendo ahorita. Se les predican a un Cristo de necesidades. Cristo, me hace falta dinero, Él es tu proveedor. Te hace falta sanación, Él es tu sanador. Te hace falta Él, y le predican a un Cristo de necesidades materiales, pero no predicamos a un Cristo de necesidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira lo que Pedro le dice a la iglesia. Le dice, aunque por ahora van a ser bendecidos con gran manera, dijo Pedro. ¿Sí eso es lo que dice Pedro? ¿No, verdad? Pero dice, aunque ahora van a tener que ser afligidos por un poco de tiempo, hay una salvación preparada para ustedes. Versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira bien ahora, mira bien, ojo, oído, presta atención, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pablo fue aún más lejos que lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. El apóstol Pablo dijo, escuchen bien, dijo que hay más bienaventuranza en creer en Jesucristo sin nunca haberlo visto, que haberlo visto y haber creído en Él. Entonces, usted quiere ver a un cristiano verdadero, usted quiere ver a un cristiano sincero, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las situaciones, su fe muestra que ha sido probada como el oro y se mantiene firme en el Señor.
aunque por un poco de tiempo tenga que ser afligido. Muestra que el nivel hasta donde usted ha recibido el perdón y la salvación de Jesucristo. Porque Pedro está hablando de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hoy no le han visto. ¿Cuántos han visto a Cristo en persona? Yo nunca he visto a Cristo en persona. Y creo en Él, como mismo creyeron los apóstoles cuando caminaron con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso hay más bienaventuranza que haber caminado con los apóstoles y con Cristo el día que Cristo caminó en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque de eso, escucha esto, de eso en estos tiempos es de donde depende la sinceridad de nuestra fe. Pedro y los apóstoles le predicaron a Tomás. Al Señor hemos visto. Tomás le dijo, si no lo veo, mira, no creo. Y Jesús se le apareció y le reprochó y le dijo, bienaventurados los que creen en mí y nunca me vieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cerrar con Juan, capítulo 7. Entonces, cuando una persona verdaderamente ha creído en Jesucristo, se sabe, se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ha recibido ese perdón. Quien ha recibido ese perdón de Jesucristo, amados míos, olvídense de eso. Usted más nunca vuelve a ser la misma persona. Más nunca usted vuelve a ser la misma persona. Jamás. Y usted podrá ser, a través de Jesucristo, diferente a otras personas también. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, versículo 38, el que cree en mí, como está escrito, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Miren lo que pasa cuando verdaderamente nosotros creemos en Jesucristo. Aún en medio de las aflicciones, el apóstol Pablo dijo, Pedro dice, ustedes se gozan con gozo inafable por la fe que han tenido en Él. Aún en medio de las tribulaciones, el apóstol Pablo estaba en una celda, amarrado con los pies, y empezaron a cantar y empezaron a alabar a Dios en medio de las celdas. Si hoy te tocara vivir en medio de una celda, ¿seguirías alabando a Dios? ¿Seguirías obedeciendo al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde me quedé? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha venido Cristo. Quiero que prestes oído a lo que voy a decir ahora, porque lo he dicho en varias ocasiones. Hay muchos dentro de nosotros que están casi convencidos, porque de alguna manera han escuchado, pero no están totalmente convencidos por Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Porque los fariseos habían mandado a prender a Jesús. A los alguaciles, escuchen bien ahora, a los alguaciles habían mandado a prender a Jesús, a traerlo preso. Los alguaciles respondieron, escuchen bien, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo a Jesús? Jamás ningún hombre en la historia ha hablado como Jesús. La pregunta es, ¿a ti te convenció y te quedaste convencido? ¿O te convencieron y después te desconvencieron?
Porque dice que cuando los alguaciles dijeron, ahí está en el verso, nadie ha hablado como este hombre nunca. Hace 500 años Dios no hablaba a Israel como había hablado con Jesús. Escuchen bien. Y entonces le dijeron, dice, entonces los fariseos le respondieron, también a vosotros le engañaron. Porque los alguaciles vinieron maravillándose de la doctrina de Jesucristo. Y en el contexto que se encuentra el perdón y la salvación de nuestras vidas. Y ellos llegaron como diciendo, jamás en la vida un hombre había hablado como este. ¿Por qué vamos a aprenderlo? Y los fariseos lo convencieron diciendo, a ustedes también le engañaron. A mí me dijeron eso muchas veces. Te engañaron, te lavaron el cerebro. Y yo le gracias a Dios por tus palabras, porque verdaderamente sí me lavaron el cerebro. Porque estaba sucio como está el tuyo. Así me lo decía yo. Está sucio como está el tuyo. A muchos que criticaban nuestra fe y nos trataban de sacar del evangelio. Y mi esposa está de testigo, lo puede decir. Un día lo miré a los ojos, de frente lo señalé y le dije, tú tendrás algo que decir de mi pasado, pero del presente no tienes nada que decir. Porque tú de Cristo no tienes nada que decir.